En el siguiente encuentro del posgrado vamos a trabajar el módulo de análisis y extracción de información de memoria principal y de volcados de red. En primer lugar, son dos temas muy técnicos y vamos a tener que entrar en detalles muy técnicos sobre cómo funciona todo el sistema de memoria principal o memoria RAM de una computadora, y también vamos a tener que entrar en detalles sobre cómo funcionan los sistemas de comunicación de red en las computadoras. En primer lugar, entrando en el tema de análisis de memoria, tenemos que ver qué es la memoria RAM. Usualmente, cuando por ahí compramos una computadora o cuando necesitamos ampliar las capacidades de una computadora que ya tenemos, sabemos que tiene una cierta cantidad de memoria, que en general pueden ser 4 GB, 8, 16 GB. Es un número y de alguna manera lo que sabemos es que mientras más memoria tenga una computadora, más rápido va a andar. ¿Por qué sucede esto? Simplificando mucho, la memoria es un componente extremadamente importante de un sistema de computación porque es el lugar en donde el procesador puede acceder de manera extremadamente rápida a los datos sobre los que tiene que trabajar y también al código de los programas que tiene que ejecutar. El procesador por sí solo es simplemente una máquina que puede sumar, restar, procesar matemáticamente números o información, pero puede guardar muy poca información en su interior. Tan solo algunos pequeños registros de datos muy específicos, muy chiquititos, algunos pocos bytes o kilobytes de información en los procesadores más modernos. Ahí es donde entra en juego la memoria RAM. Incluso si uno se va históricamente 50, 60 años hacia el pasado, los modelos teóricos de computadoras, como pueden ser las máquinas de Turing, ya contemplan la existencia necesaria de una memoria, un medio de almacenamiento de los datos. Esto también para separar un poco con uno de los temas anteriores que se vio. Cuando hablamos de almacenamiento persistente, hay una diferencia en cuanto a que la memoria principal se trabaja de manera inmediata, en vivo, digamos, sobre el sistema de computación, y al apagarse la computadora toda esa información se pierde, mientras que la memoria persistente o el almacenamiento persistente se ocupa de guardar los datos que nos interesa preservar por más tiempo. Entonces la memoria RAM es específicamente este espacio de trabajo rápido que le permite al procesador trabajar sobre muchísima más información que la que podría almacenar naturalmente en su interior. Cuando tenemos que hacer un análisis forense, cuando queremos hacer un análisis sobre la información que se encuentra en la memoria, tenemos que hacer un procedimiento similar a la imagen forense, y en particular en la temática de memoria esto se llama un volcado de la memoria, que es similar a la imagen forense, una copia lo más completa posible de toda la información que está contenida en la memoria al momento que se hace el volcado. Es un mejor esfuerzo porque dependiendo de las técnicas que se utilicen, si se utiliza una técnica basada en hardware que trabaja directamente sobre los módulos de memoria, o si se trabaja en una técnica basada en software que se ejecuta un programa con permisos de sistema operativo, que le pide permisos al sistema operativo para acceder a la mayor cantidad de la memoria posible, estas técnicas van a tener resultados distintos. Incluso también se puede forzar un fallo en el sistema operativo para lograr que sea el mismo sistema operativo el que realiza el volcado de toda la memoria, con fines de hacer un análisis de por qué se colgó el sistema, pero que podemos utilizar como peritos informáticos para analizar todo lo que se encontraba en ejecución en ese preciso momento. Como último detalle técnico de esto, es importante destacar que la memoria RAM no es únicamente todo el contenido que está almacenado en los módulos de memoria, o sea, en la memoria RAM propiamente dicha, sino que también desde hace muchos años
las computadoras utilizan técnicas que se denominan memoria virtual o, en particular, paginación, que permiten utilizar una parte de los medios de almacenamiento persistentes para almacenar información de la memoria principal de manera temporal si esta no es extremadamente necesaria. Entonces, la memoria completa de una computadora moderna en realidad está compuesta por toda la información en los módulos de memoria RAM más toda la información que esté en este área de paginación almacenada en la memoria secundaria. ¿Por qué nos interesa analizar la memoria RAM con herramientas o con técnicas forenses? Porque todos los programas que se encuentran en ejecución en la computadora están almacenados en la memoria RAM. Esto, más que llamarlo programas, lo llamamos procesos porque incluye el código del programa, las instrucciones de computadora que lo componen, más todo el estado del programa de su ejecución en el momento. Para dar un ejemplo simple, el programa puede ser el procesador de textos Word y el estado del programa o los datos sobre los que está trabajando específicamente un documento que tenemos abierto en ese momento. Este documento, por ejemplo, lo podemos haber guardado o no, ¿sí? Y eso va a generar por ahí una discrepancia entre lo que tenemos en disco versus lo que tenemos en memoria presente en ese momento. Por eso también en algunas investigaciones puede ser importante hacer la captura de la memoria, si es posible, es decir, si hay equipos prendidos, para poder analizar alguna información que no se haya volcado al medio de almacenamiento persistente, ya sea porque no se llegó a guardar, porque no es información de interés de preservar. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar como información en memoria que no tiene sentido almacenar en medios de almacenamiento? Bueno, pueden ser qué archivos tiene abierto un programa o distintos programas en un momento específico. Puede ser información de conexiones de red que están activas en ese momento, pueden ser conexiones de red local o pueden ser conexiones de red hacia internet, ¿sí? O pueden ser también algunos tipos de claves de cifrado, ¿sí? Si por ejemplo ese sistema de computación tiene alguna unidad de almacenamiento persistente que está cifrada por alguna tecnología de encriptación como puede ser TrueCrypt o alguna otra variante, las claves de descifrado van a estar almacenadas en memoria y no se pueden obtener de otra fuente de evidencia digital. En general, todo lo que es análisis forense de memoria RAM se hace por medio de una herramienta, de un framework open source que se llama Volatility, y vamos a ver algunos pequeños ejemplos de cómo se puede utilizar Volatility y cuál es la información que provee. No vamos a entrar en demasiados detalles técnicos porque el objetivo de esos ejemplos no es que ustedes puedan lograr este tipo de análisis después, sino que vean cómo es la información y qué información se extrae por medio de este framework de un volcado de memoria RAM. Por otro lado, en el encuentro también vamos a trabajar el tema de análisis de tráfico de red, que tiene que ver con toda la información que una computadora envía y recibe por medio de sus interfaces de red. De nuevo, puede ser a redes locales o puede ser a Internet, desde y hacia. En resumen, el tráfico de red son todos los paquetes de información que se envían o se reciben, y en cuanto a paquete nos referimos o podemos pensarlo como una especie de sobre o carta, ¿sí? Que se compone por un lado del sobre que tiene la información de remitente y destino, y el contenido propiamente en sí, que sería la carta que viaja adentro de ese sobre, y todo ese conjunto es un paquete. Obviamente esta analogía puede tener algunas fallas porque el correo se mueve en tiempos de días o semanas y las comunicaciones entre computadoras se mueven en tiempos de milisegundos o incluso más cortos. Algo importante, al igual que con la memoria RAM, en general hablamos de un volcado de red, y el volcado de red, que es toda la información que viaja en un momento, tiene esta característica particular de la temporalidad mucho más fuerte de la que puede llegar a tener otras fuentes de evidencia digital.
Los volcados de red podemos pensarlos también de una manera similares a una escucha telefónica, es decir, se comienza a grabar toda la información que se envía o se recibe de una red, se tienen que ordenar medios técnicos para lograr este volcado en primer lugar, y solamente vamos a obtener la información que viaje durante el tiempo que se realice esta operación de volcado. Una característica de los volcados de red es que se almacenan en un formato de archivo que se llama PCAP y tiene la particularidad que estos archivos PCAP luego se pueden reproducir dentro de herramientas de análisis de tráfico de red de manera similar a como si estuvieran sucediendo en tiempo real, o se pueden analizar mediante los timestamps, que son fechas y horas con precisión muy específica, para trabajarlos y aprovechar la temporalidad de las comunicaciones en el análisis. También vamos a ver dos modelos conceptuales que permiten entender cómo funcionan los paquetes, cómo funciona el tráfico de red y las distintas capas en las que se organiza, que son el modelo OSI, que es un modelo teórico muy conceptual, y el modelo TCP/IP, que es el modelo real, podemos decir, que utilizan las computadoras desde hace algunos cuantos años. Y eso nos va a permitir entender por qué hay distintas capas en la comunicación y qué información se almacena en cada una de esas capas. Eso nos lleva a el tema de datos de conexión o datos de tráfico, que tiene que ver con este sobre, digamos, en el que se almacena, en el que se guarda la información que se envía y nos dice a quién se envía y a quién tienen que devolverse la respuesta. Por otro lado, se puede trabajar también, se puede analizar el contenido de la comunicación propiamente dicho, y ahí nos podemos encontrar con tres situaciones. Una que es cada vez más infrecuente, que es que el contenido de la comunicación esté completo, esté totalmente legible y libre para analizar. Otra situación muchísimo más común, que es que el contenido se envíe por medio de canales de comunicación seguros, como puede ser el famoso candadito verde que vemos en el navegador, que nos indica que la comunicación se realiza por un medio seguro, como puede ser HTTPS o TLS. Vamos a ver bien qué quiere decir esto. Y el caso más difícil de analizar, que tiene que ver con el cifrado extremo-extremo, que sucede cuando una aplicación, dos clientes de una misma aplicación, se comunican cifrando toda la información. Antes de enviarla, esta información viaja cifrada, puede viajar a través de un canal de comunicación seguro o un canal de comunicación inseguro, porque de todos modos no importa, ya que la información cifrada solamente puede cifrarse del otro lado, el otro partícipe de esa comunicación. Obviamente, para lograr esto tiene que haber una coordinación de las claves de cifrado que se van a utilizar entre medio. Como estoy hablando tanto de cifrado, por supuesto va a haber algunos pequeños conceptos o algún repaso de algunos conceptos de criptografía para entender bien de qué estamos hablando. También vamos a ver un poquito el tema de cómo a través de una dirección IP tratar de llegar a algún tipo de ubicación geográfica por medio de distintos niveles o distintas precisiones. Eso tiene que ver con cómo se trabaja la asignación de direcciones IP, ¿sí? Y en general, si bien es posible aproximar alguna ubicación geográfica, la precisión no es cercana, de hecho es bastante lejana a la que se puede lograr con algunos otros medios, como puede ser GPS o la aproximación de ubicación, como hacen algunos teléfonos celulares, por medio de las conexiones activas.